Este se llama Plaza de Histórico Santa Bárbara, y luego aquí vivían los españoles, y luego entraban a la ciudad perdida. Ahí hubo una plaza de toro, iglesias, viviendas, ahí vivían los esclavos, ya nunca han salido aquí, ahí hacían adentro la yaguarfista. Y los esclavos murieron adentro, miles y miles de personas. Por ese motivo, desde aquella vez hasta hoy día no salen, señores. No salen. Esa es la historia. Hasta muertos hay cantidad. Y ahí penan, ¿no? Porque ahí han muerto sufriendo mucha gente. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a una aventura más del Cha. Si supieran dónde me encuentro en estos momentos, estoy pero a las alturas. Si Huancavelica era una altura fuerte para mí, donde no había oxígeno, esto es mucho más ya. Estoy en la punta prácticamente. Me encuentro nada más y nada menos que en Santa Bárbara, la mina Santa Bárbara, más conocida como la mina de la muerte. Acá los españoles explotaban a los indígenas hasta que desfallecieran, y cuando ya no les servían, los mandaban a la corrida de toros a que mueran. Por eso que las madres preferían dislocar o quebrarle algún hueso a sus hijos para no mandarlos a esta mina, ¿no? Porque para ellos trabajar en la mina o ser explotado en la mina era considerado para ellos peor que la muerte, ¿no? En 1566, un curaca de la zona le dio el dato a los españoles de esta mina de mercurio. Los ojos se le abrieron así como estrellitas a los españoles y comenzaron a explotar, y no solamente explotar la mina, sino también explotar a los indígenas, ¿no? Prácticamente estamos a 30 minutos de la ciudad de Huancavelica. Bien alto, bien arriba, prácticamente las nubes ya están encima mío ya. El pueblo es genial, las estructuras todavía quedan del tiempo de los españoles, ¿no? En un momento, cuando acabemos la introducción, les voy a mostrar todo. En este lugar también hay mucha actividad paranormal, porque la gente, los indígenas morían sufriendo prácticamente, ¿no? Aparte de eso, en la época del terrorismo también, todo un pueblo que habitaba acá, también los terroristas acabaron con todo el pueblo, y es considerado, y se le conoce como el pueblo fantasma, ¿no? Así que, como pueden ver, mi gente, este lugar tiene mucha muerte, mucho sufrimiento, ¿no? O sea, imagínense en la noche, bastante actividad paranormal. Así que sin nada más que decir, mi gente, acompáñenme a esta nueva aventura y a descubrir lo que encontramos en el camino. Y esta es la iglesia del tiempo de los españoles, ¿no? Antiguísima, mira. Casi 500 años de antigüedad. Todo el pueblo de piedra, mira. Construcción más de 500 años de antigüedad. Abandonado ya. Cuidado. Pues te quedas acá. Wow, qué pena. Está cerrado.
Antes se podía llegar hasta allá para poder ver la iglesia desde adentro, ¿no? Pero lástima que lo hayan cerrado. Mucha, qué pena. Mira estas construcciones antiguasas, mira. Y esa pared parece como que se hubiese habido una pizarra, ¿no? Mira, unas pizarras en la pared. Creo que estamos en el pueblo fantasma, donde en la época del terrorismo acabó con todo este pueblo, ¿no? Los asesinaron a todos y creo que este lugar era la escuela, ¿no? Por las pizarras, mira. Hasta allá, mira. Vamos a ver qué es acá, mira. Wow. ¿Qué es esto? Un espacio pequeño, mira. Construcciones antiguas. Todo el lugar. Cerrado este lugar. Mira. Sí, pues, todo el pueblo desaparecido en la época del terrorismo. Pero en las construcciones ya eran más antiguas, ¿no? O sea, las construcciones vienen del tiempo de los españoles, del tiempo del virreinato. Solamente que no se modificó y siguieron continuando las vivencias tras épocas, y en los años 80 la gente que vivía acá fue acribillada y asesinada, ¿no? por los terroristas, pero desde entonces ya no lo han vuelto a habitar, por eso quedó así, se llama pueblo fantasma. Señor Esteban, cuénteme. Este se llama Plaza de Histórico Santa Bárbara, y luego aquí vivían los españoles, y luego entraban a la ciudad perdida. Ahí hubo una plaza de toro, iglesias, viviendas, ahí vivían los esclavos, ya nunca han salido aquí, ahí hacían adentro la yaguarfista. Y los esclavos murieron adentro, miles y miles de personas. Por ese motivo, desde aquella vez hasta hoy día no salen, señores. No salen. Esa es la historia. Hasta muertos hay cantidad. Y ahí penan, ¿no? Porque Sí. ahí han muerto sufriendo mucha gente. Me han dicho que acá dice que en la época del terrorismo aniquilaron a todo el pueblo de este lugar, por eso que se llama pueblo fantasma, ¿es verdad? Sí, el correcto, en 1980 hubo esa corriente, por eso ¿cómo se llama? La iglesia pues era legalmente más súper de Huancavelica, de catedral. Ajá. Hicieron, lo vaciaron, lo sacaron del pan del oro y se llevaron, ahora está totalmente deshecho. Y es por eso que desde la época del terrorismo que mataron a todo el pueblo se quedó así, abandonado. Sí, abandonado. Oh, pero las construcciones son mucho más antiguas, ¿verdad? Mucho antes de los españoles. El tiempo que los españoles, sino que ha ido viviendo gente cada época, ¿no? Sí. Bien, bien. Y dígame, ¿y la Plaza de Toros está cerca de acá? ¿La corrida de toros? ¿Es verdad que los españoles a los indígenas que ya no podían trabajar o que estaban lisiados o ancianos, los mandaban a la corrida de toros a morir? Sí, adentro. Los mandaban ahí. Lo mandaba. ¿Y la Plaza de Toros, la corrida de toros está cerca por acá? Ahora unos de 1 metro, o sea, de 1 kilómetro de profundidad. Ah, está dentro de la tierra, la corrida de toros. ¿Cómo se llama? De la mina. Está bajo del cerro, está. Sí, bajo del cerro está. Ah, la corrida de toros, entonces está enterrado, nada está en la superficie. Mina Santa Bárbara. Bueno, y nos encontramos a la entrada de la famosa y legendaria mina de la muerte, ¿no? Donde los españoles explotaban hasta morir a los indígenas del lugar. Bueno, vamos a acercarnos un poco, pero se ve bien tétrico este lugar. Se ve que hay mucho sufrimiento acá, se siente mucho sufrimiento acá. Y podemos ver, ahí está el escudo de los españoles, ¿no? En piedra. Están acá. Mira.
Ese es el escudo de los españoles. Y arriba está la imagen, no sé si es de Jesucristo o algo, pero está escrito en latín, ¿no? Ya está lleno todo de moho el lugar por el tiempo, ¿no? 500 años en historia. Peligro no entrar. Bueno, podemos ver que la parte que está ya ha sido sellada también ya para que seguramente gente que se infiltra no se meta, ¿no? De repente ha habido accidentes, qué sé yo. Porque ya no hay entrada, estaba cerrado todo, mira. Hasta acá nomás se puede entrar. Genial. Mira este lugar. Estamos en un lugar histórico de casi 500 años de historia, ¿no? Míralo. Y esto de acá no sé para qué servía, pero acá se ve que la gente viene a dejar sus pavos a la tierra porque encontramos acá hoja de coca, hoja de tabaco y algunas ofrendas también, ¿no? Se ve que acá vienen a dejar pavos a la tierra. Ajá, mira la cantidad de hojas de coca que podemos encontrar. Y nosotros también vamos a dejar nuestro pago, nuestro tributo a la tierra vamos a dejar un poco de hoja de coca también. Mira, y acá podemos encontrar también hojas de coca, cigarros, ¿no? Estos son tributos a la tierra. Vamos a dejar nuestro tributo también nosotros, nuestro pago a la tierra. Bueno, nosotros también vamos a mostrar nuestro respeto al lugar, ¿no? Por toda la historia y la trascendencia que tiene y por todo el sufrimiento que ha habido acá, ¿no? Vamos a dejar nuestro tributo, unas cuantas hojas de coca en el lugar, ¿no? Como pago a la tierra. Lo dejamos acá en la entrada. Acá está. Ok. Mostrando nuestro respeto nos retiramos de la misma manera. Miren mi gente, ¿dónde nos encontramos? Ese lugar es toda la construcción, la refinería, mejor dicho, por donde hacían bajar desde arriba de los cerros por unas fajas todo el mercurio, ¿no? Todo el mineral que sacaban lo transportaban por ese lugar hacia abajo. Ahorita vamos a mostrar la parte de arriba, pero primero quiero mostrar la parte de acá. ¡Wow! ¡Qué genial! Mira. 500 años de antigüedad, 500 años, casi 500 años de construcción todo este lugar, mira. Y desde allá arriba hay unas pequeñas torres de piedra, no sé si se puede ver. Hay unas fajas también, que ahorita más adelante me voy a acercar, lo voy a mostrar. Desde allá bajaban todo el mineral, ¿no? Por mediante fajas lo pasaban acá en cajas, lo transportaban y lo limpiaban, ¿no? Era una especie de refinería. Bueno, era una refinería. Y sacaban el mercurio ya casi puro, ¿no? A través de esos lugares. Cuánta explotación, ¿no? Miren, estas son las torres construidas del tiempo de los españoles, mira. Y por ahí es donde transportaban el mineral, ¿no? Claro, venía por acá y pasaba por acá y salía por acá. Y ahí vemos otra canaleta. Una canaleta que se va hacia abajo, mira. Ajá. Por ahí se transportaba el mineral. Y ahí están los carruajes o las cajas, ¿no? Donde se llenaba el mineral, ¿no? Se depositaba allá y se bajaba seguramente a la refinería, como dije, para limpiar todas las impurezas, ¿no? Y dejar casi al 80-90% del mercurio limpio, ¿no? Cuánto sufrimiento ha habido acá, ¿no? Porque los esclavos explotados hasta morir no creo que hayan sido felices para nada, ¿no? Bueno, mi gente, eso ha sido toda la aventura del Cha por hoy. Ya para qué decirles los detalles, ¿no? Si los hemos visto juntos ya todo
el pueblo fantasma, ¿no? Ese pueblo construido del tiempo de los españoles, del tiempo de los indígenas de los españoles, pasó de época en época, de familia en familia, hasta la época del terrorismo que aniquiló todo este pueblo, ¿no? Y desde entonces no lo habitó nadie. Hemos visto construcciones de piedra, hemos visto la mina, se siente bastante energía negativa, bastante sufrimiento en esa mina, dejan sus pagos también. Lo han cerrado seguramente porque hay personas que se meten y causa accidentes, y para evitar eso lo han cerrado, ¿no? Y estamos viendo también la refinería atrás, por donde bajaban. Casi 500 años de historia donde los españoles explotaban a los indígenas hasta morir, ¿no? Así que nada, mi gente, eso ha sido toda la aventura del Cha por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, regálame un like, hazme un comentario de qué te pareció este video, y no menos importante, dale click a la campanita de notificaciones, opción todas, para que cuando yo suba un nuevo video, el YouTube te mande una alerta y te avise del nuevo video que suba y lo puedas ver y no te lo pierdas, ¿no? Por eso es importante la opción todas. Y no menos importante, y más importante, mejor diría, compartan este video, compartan mi canal por todos lados, a todo el mundo, para que seguir haciéndonos más conocidos y seguir creciendo, mi gente. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima aventura del Cha. ¡Chao!